Muy buenas noches. Mi grupo les vamos a hablar sobre lo que es la teoría sociocultural de Vygotsky. Mi grupo está conformado por Daniela Ramírez, Diego Obando y yo, Angie Montoya. A continuación les hablaremos un poco sobre qué es esta teoría y un poco más a profundidad de esta. Antes de continuar y adentrarnos un poco más sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, me gustaría que conocieran un poco sobre él. Vygotsky nació en Rusia en 1896, estudió varias materias en la escuela y también estas fueron la psicología, la filosofía y la literatura. Además de eso, también Vygotsky obtuvo el título de abogado en la Universidad Imperial de Moscú en 1917. Vygotsky fue un psicólogo pionero ruso. Él fue más conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, el cual defendió lo que es la idea de que la interacción social juega un papel supremamente crítico en lo que es el aprendizaje infantil. También a través de la interacción social, pues los niños atraviesan un proceso también como continuo del aprendizaje. Vygotsky también dijo que observaba cómo la cultura influye profundamente en este proceso. La imitación, el aprendizaje, el guiado y el aprendizaje colaborativo desempeñan un papel crítico en su teoría. Algo a tener en cuenta es que sus ideas también fueron relevantes para lo que fue el campo de la filosofía y la metodología de la ciencia. Él estudió las funciones mentales superiores o el de las interacciones entre los seres humanos. Algo importante para cuestionarnos es cómo Vygotsky llegó a la teoría de la sociocultura. Bueno, para Vygotsky su teoría se establece en lo que es la influencia decisiva del entorno sociocultural en el desarrollo cognitivo de los niños, ya que él sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la integración social. Vygotsky logra como tal destacar el gran valor que tiene la cultura y el contexto social, pues ya que esto ha sido algo muy fundamental en lo que es la elaboración de un pensamiento constructivista en lo que es el ámbito como tal educativo. Vygotsky lo que nos dice es que los niños van adquiriendo nuevas y mejores habilidades que son cognitivas, como el proceso lógico de lo que es como la inmersión en un modo de vida, y el maestro es como tal la persona principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso del aprendizaje para un mejor desempeño. Algo que Vygotsky menciona en su teoría es la zona del desarrollo próximo, que según Vygotsky se refiere a lo que es el rango de las tareas que son ya muy complejas para los niños como para ellos poder desarrollarlas, pero ellos no pueden como dominarla del todo. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño puede en esos momentos adquirir de algún apoyo o alguna ayuda o guía como tal, sea de un niño que sea un poco más hábil que él o un adulto e incluso sus mismos padres. De igual manera como tal, esto va a ser un poco mejor explicado de parte de mi compañera Daniela, el cual se explicará pues como más a profundidad más adelante. Bueno, algo muy interesante que mencionaba Vygotsky de su teoría es que los humanos tienen la capacidad de modificar su ambiente. Vygotsky plantea que a diferencia como tal de los animales que se limitan como tal a reaccionar al ambiente, los seres humanos tienen la gran capacidad de modificarlo para su propio beneficio. Esta capacidad adaptativa distingue a los seres humanos de formas de vida inferiores a nosotros. Realmente lo anterior se integra perfectamente con el hecho de que Vygotsky enfatiza la importancia en las condiciones socioculturales pues para nosotros pues poder comprender lo que es el pensamiento y el desarrollo. De aquí pues como tal el pensamiento es constituido en las actividades sociales del niño con los otros. En el caso de un ambiente específico como lo de la escuela, esto conduce a hablar de la relación entre lo que es el pensamiento y la organización social de la instrucción e indica como tal el sentido de la relación entre lo que es la enseñanza y el desarrollo como tal. Bueno, para poder entender la perspectiva de Vygotsky es necesario poder tener en cuenta la postura marxista. ¿Y por qué? Las ideas que tenía Vygotsky presentaban como tal un intento por aplicar las ideas marxistas del cambio social al lenguaje y al desarrollo.
Realmente Vygotsky, como creador de la teoría socio-histórico-cultural del desarrollo y del aprendizaje, nunca se autocalificó realmente como un constructivista, ya que su método de estudio fue más enfocado al marxista, y lo que el desarrollo fue como tal una aplicación psicológicamente importante del materialismo histórico y dialéctico. Lo trascendente de la incorporación del método marxista al análisis de la parte psicológica, el cual fue elaborado por Vygotsky, es que al ser implementado, pues este iba tras el descubrimiento de una serie de constantes en la construcción del conocimiento, que le permitiera formular una teoría única sobre la construcción de la cognición humana. Un punto muy importante para tener en cuenta es que Vygotsky destacaba el lenguaje y la interacción social. Vygotsky adoptó un pensamiento revisionista, pasó de una perspectiva pavloviana de la psicología que estaba enfocada en los reflejos a una perspectiva histórico-cultural que destacaba el lenguaje y la interacción social. Algunos de sus escritos entraban con conflicto con las ideas de Stanley, por lo que no fueron publicados. Una de las principales contribuciones a la psicología fue su énfasis como tal en la actividad socialmente significativa como una influencia importante en la conciencia humana. Vygotsky como tal trató de explicar el pensamiento humano de formas muy novedosas, rechazó la introspección y formuló muchas de las mismas críticas que los conductistas. Él como tal quería dejar de explicar los estados de conciencia y referirse al concepto de conciencia. También rechazó las explicaciones conductuales de las acciones en términos de acciones previas. Para finalizar, quiero decir que Vygotsky como tal, él creía que el lenguaje se desarrollaba a partir de lo que eran las interacciones sociales, con el objetivo de comunicarnos. Vygotsky veía que el lenguaje era la mejor herramienta que nosotros los seres humanos teníamos como tal. Para él era un modo de comunicarnos con el mundo exterior. Según lo que decía Vygotsky, es que el lenguaje como tal tiene dos papeles que son sumamente críticos en el desarrollo cognitivo. Les voy a notificar cuáles son. El primero es el medio principal por el que los adultos transmiten la información hacia los niños. Dos, es que el lenguaje en sí mismo se convierte en una herramienta de adaptación intelectual muy poderosa. Para finalizar, Vygotsky propone que el lenguaje es el proceso del desarrollo psicológico, por el hecho de constituirse en el mediador por excelencia. Para Vygotsky, el lenguaje aparece entonces como un instrumento de mediación cultural capaz de activar y regular el comportamiento. Para Vygotsky, el lenguaje aparece entonces como un instrumento de mediación cultural capaz de activar y regular el comportamiento. Muy buenas noches. Yo le voy a hablar acerca de los principios básicos o las principales ideas de la teoría de Vygotsky. Vygotsky nos plantea 5 ideas principales. La primera sería la interacción social de las personas. Él nos menciona que estas son fundamentales debido a que el conocimiento se construye entre dos o más personas. Él destaca que los niños y las niñas construyen el conocimiento. Ellas mismas pueden construir gracias a la interacción social con sus padres, con sus amigos o con su cultura. La segunda es que el desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social, ¿vale? Él nos habla acerca de que todo lo que está a nuestro alrededor nos influye y nos desarrolla. Esto es gracias a la autorregulación, que es lo que nos ayuda a internalizar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y así vamos mejorando nuestro desarrollo. El tercer punto es que el desarrollo humano ocurre a través de la transmisión cultural de herramientas, o sea, de los lenguajes, signos y símbolos de cada cultura. Como sabemos, todas las culturas son diferentes y por eso el desarrollo de los niños es diferente en cada país. Y ya que hablamos del lenguaje, ya nos metemos en el cuarto punto, que es que el lenguaje es la herramienta más importante en la teoría de Vygotsky. Porque por medio del lenguaje es que nosotros nos comunicamos y así vamos adquiriendo más conocimiento. Cada vez que nuestros padres nos hablan, nos enseñan algo, nosotros vamos adquiriendo conocimientos.
Y el quinto y último punto es la zona de desarrollo próximo, pero de esa va a hablarle mi compañera más adelante. Antes de hablarles acerca de la zona de desarrollo próximo y las aplicaciones, me gustaría mencionar acerca de algo muy importante en la teoría de Vygotsky, y es acerca de las funciones mentales superiores. Pero para ello les voy a poner un video donde se explica de manera detallada. Las funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social o interpsicológico y en un segundo momento a nivel individual o intrapsicológico. Por ejemplo, cuando un niño llora porque algo le duele, su expresión es resultado de una función mental inferior, ya que es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención, es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. En ese momento se trata ya de una función interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. Aquí se trataría ya de una función mental superior o la habilidad psicológica propia, personal, dentro de su mente o intrapsicológica. Por tanto, el desarrollo se da a medida que interioriza las habilidades interpsicológicas o pasa de lo inter a lo intra. Para hablar de la zona del desarrollo próximo debemos de conocer dos conceptos básicos, que son nivel actual de desarrollo y nivel potencial de desarrollo. El primero, el nivel actual de desarrollo, corresponde al conjunto de conocimientos y actividades que puede realizar el sujeto sin ayuda de alguien más, y el segundo, el nivel potencial de desarrollo, se refiere a lo que puede realizar el sujeto pero con ayuda de alguien más. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, ya podemos hablar de la zona del desarrollo próximo. Este es un concepto creado por Vygotsky que se refiere a la distancia que hay entre el nivel actual de desarrollo y el nivel potencial. Durante este proceso, el nivel potencial de desarrollo tiene como objetivo ser el nivel real de desarrollo, o sea que lo que en determinado momento debía hacerlo con la ayuda de otra persona, con la guía de otra persona, pues ya podrá hacerlo solo. Dentro de la zona del desarrollo próximo nos encontramos las relaciones entre pares, ya sea entre el adulto y el niño, entre el tutor y el alumno, entre el profesor y el estudiante. Estos trabajan en conjunto en una tarea que, como les decía anteriormente, el aprendiz pues no puede realizar de forma independiente, entonces necesita de la guía de otra persona que tenga más habilidad en este campo para poder después realizarlo él solo. Entonces, la zona del desarrollo próximo son funciones intelectuales que están en proceso de adquirirse o de maduración, pero que con la ayuda del mayor conocedor se puede lograr llegar al objetivo de conocer, de realizar esta habilidad por sí solo. Un ejemplo que podríamos tener acerca de lo que es la zona del desarrollo próximo son, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un nuevo trabajo. Antes de ir al trabajo hay habilidades que ya tenemos, como el habla, escribir, saber que hay normas que se deben de cumplir dentro del trabajo, cumplir el horario, valores, cosas que antes de ingresar al laboral no se evalúan y dicen si esta persona se adapta al rol que va a desempeñar e iniciamos. Pero cuando llegamos a una compañía siempre nos ponen durante una semana, 2 semanas, máximo un mes a un tutor, que ese sería en este caso el mayor conocedor, que es esa persona que nos va a guiar y nos va a orientar acerca de los procesos que se deben realizar dentro de la empresa, sobre las normas que se deben de cumplir. Entonces vemos que cuando llegamos al trabajo, o sea, el primer día de trabajo, estamos en una zona, en el nivel actual de desarrollo, con nuestros conocimientos previos y listo. Y en el transcurso del tiempo se empieza a desarrollar el nivel de desarrollo potencial, que es lo que vamos aprendiendo en compañía de ese guía, o bueno, en este caso, de ese tutor que nos ponen en el trabajo. Creo que todos hemos pasado por esa situación y me parece que es un ejemplo que todos hemos vivenciado y que nos puede dejar ver que la zona del desarrollo próximo es eso, la brecha que hay entre el nivel actual de desarrollo que tenemos de las cosas que podemos hacer solos y
entre el nivel actual, el nivel potencial de desarrollo, que es eso que podremos realizar solos, pero a futuro, pero mientras llegamos a ese nivel de hacerlo solos, pues necesitamos de la guía y orientación de otra persona. El andamiaje es el proceso de interacción entre un sujeto experto o más experimentado en una actividad y otro menos experto. Tiene como objetivo la apropiación gradual del saber que está brindando el sujeto experto. El andamiaje tiene 5 principales funciones, que son: proporcionar apoyo al aprendiz, funcionar como una herramienta, ampliar el alcance del aprendiz, el logro de tareas que de otra forma no podría realizar el aprendiz, y el andamiaje, se debe usar solo en casos necesarios. Les voy a dar un ejemplo acerca de qué es de una situación de andamiaje donde podríamos ver la práctica de que es el siguiente. Nuestros primeros pasos. Cuando aprendemos a caminar, al principio necesitamos de la ayuda de un adulto y al cabo de los meses se nos enseñan a gatear para que después empecemos a caminar. Así que se nos toma de las 2 manos para que podamos dar los primeros pasos. Pero más tarde, digamos, pasa el tiempo y nos empiezan a sostener de una mano, nos empiezan a incentivar, papá se hace al frente de nosotros, mamá, abuela, quien está al otro lado se hace al frente y nos incentiva ese camino hasta que ya empezamos a caminar solos. Y bueno, hoy en día lo hacemos solos, no todos, pero ya podemos contar con la habilidad de caminar solos. Entonces ese es un ejemplo de lo que es el andamiaje. Enseñanza recíproca. Es el diálogo interactivo entre un profesor y un grupo de estudiantes. El docente debe ser una guía en los estudiantes al iniciar el aprendizaje y poco a poco se va a iniciar una colaboración entre pares. Lo que se busca con la enseñanza recíproca es que al principio el docente es quien va a estar guiando y orientando a los estudiantes, pero a medida que van pasando las clases o se van realizando diferentes actividades, son los estudiantes quienes van a tomar el papel de guía también y van a empezar a enseñarle ciertas cosas al docente. Por eso es algo recíproco, porque el docente les está brindando algo y los estudiantes también le van a responder brindándole información a él de lo que han aprendido en todo el proceso. Colaboración entre pares. Refleja el concepto de lo que es la actividad colectiva, y un ejemplo de lo que es la colaboración entre pares es lo que estamos haciendo en este momento. Las exposiciones que hemos realizado todos las hemos realizado en grupo y se han dividido las tareas. Todos hemos tenido que leer los textos, pero cada uno tuvo que profundizar en ciertos temas. Y también se dividieron tareas sobre quién iba a hacer la presentación, quién iba a editar el video, quién iba a subir las imágenes, a hacer el texto. Entonces esto es un trabajo colaborativo y las investigaciones han revelado que los grupos cooperativos son más eficientes cuando se asignan responsabilidades como las que les acabo de nombrar. Unos se encargan de editar, otros se encargan de realizar el texto, otros se encargan de subir las imágenes, ya que como todos debemos de lograr cierto grado de competencia y debemos de cumplir ciertas tareas antes de que se pueda finalizar con la tarea general, pues esto como que incentiva ese grado de competencia y bueno, se ha evidenciado que el trabajo en equipo es una muy buena herramienta para poder trabajar en el aprendizaje. La guía social a través de grupos de aprendizaje, en los cuales los aprendices trabajan de forma estrecha con expertos en actividades conjuntas relacionadas con el trabajo. Los grupos de aprendizaje se ajustan bien al concepto de lo que es la zona del desarrollo próximo, porque se da en instituciones culturales y por consiguiente ayudan a transformar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Ya para finalizar, hablaremos acerca de las críticas que tuvo la teoría de Vygotsky. La principal crítica que tuvo fue las limitaciones que hay en su teoría. Esta fue una de las críticas más importantes que tuvo, ya que es muy difícil poder evaluar las contribuciones de Vygotsky al desarrollo del aprendizaje, porque apenas se conocen sus trabajos y además muchos de sus trabajos están incompletos. Como se sabe, Vygotsky murió a los 38 años y esto ocasionó que él no terminara muchos de los libros que había empezado. Entonces hay
muy poco material dialéctico que él haya podido dejar. Entonces esta es una de las mayores críticas que tuvo. La segunda crítica muy importante fue el concepto histórico y social en específico, que él no especifica y pone límites como para poder entender y cómo se desenvuelven los procesos y las relaciones de la persona. Otra crítica que tuvo fue que algunas aplicaciones de las que hablamos no forman parte de sus teorías, pero por ejemplo se aplican a ella, o sea, se ajustan a ella. Por ejemplo, el término andamiaje. Esta teoría no la postuló como tal Vygotsky, pero como son tan parecidas con los escritos que él ha sacado, se le unió a su teoría. Uno de los argumentos más polémicos de Vygotsky, y que por ende recibió muchas críticas, es que él dijo que todas las funciones mentales superiores se originan en el entorno social. Esto es algo que en su momento no fue tomado en cuenta, sino que recibió críticas, pero con el paso del tiempo y gracias a su teoría se vieron dando cuenta que tiene una gran verdad en su argumento. Y bueno, esto fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que les haya gustado y que haya sido muy entendible.